Pedro 9 veces al día juega con su papá. Francisca todos los días sube una foto que la inspira. Valentina llamó 9 veces seguidas a su número favorito. Agustín descubrió que la cuarta vez que usó su descuento en cine con María fue la vencida. Después de toda una vida juntos, Laura y Pedro volvieron a vivir un momento único. Matías viajó con 9 amigos a Brasil, canjeando sus kilómetros LAN Pass. Pablo se emocionó 4 veces viendo a su equipo. Y de tanto saltar, Benjamín no se pudo mover en 6 días después de su último concierto en Movistar Arena. La portabilidad es mucho más que un número. Es todo lo que puedes hacer con tu Movistar. Únete a la compañía preferida. Movistar. Compartida, la vida es más. Muy buenas tardes, época de balance, cierre de año, y vamos a cambiar esta vez la modalidad de las entrevistas del post, esta vez con 2 expertos en materia de educación, además de otras habilidades, digamos, don Harald Beyer y don Mario Weiswood, expertos ambos en materia educacional. Muchas gracias por aceptar esta invitación del post. Gracias por invitarnos. Gracias. Oye, partamos por lo básico. Este fue un año bien agitado, donde muchos de nosotros teníamos la esperanza que el tema educacional por fin se instalaba en el debate público y eso iba a tener algunas consecuencias importantes. Sin embargo, la política, como la economía y otras disciplinas, la expectativa es una cuestión muy relevante. Yo particularmente tengo sentimientos encontrados y a rato tengo la impresión de que se perdió una gran oportunidad. Entonces, para empezar, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Hay algo positivo que rescatar o más bien tenemos muchos debes? A ver, yo creo que siempre es positivo que la educación esté en la agenda. Yo tengo la hipótesis de que para la élite la educación es muy importante, pero para la población no lo es. Y de hecho, cuando uno lo ve en las encuestas, aparece muy rezagado como prioridad. Entonces se hace poco al final en educación, ¿no es cierto? Y este año ha permitido levantar el tema y abrir la oportunidad para hacer más cosas. Ahora, dicho eso, yo creo que la agenda se nos desordenó completamente este año. Y las prioridades de repente quedaron desenfocadas y nos fuimos a aquellas áreas que tal vez no son más prioritarias, abandonamos otras que desde el punto de vista de calidad y equidad son mucho más importantes. De acuerdo. Alguna vez conversando contigo, Mario, una de las evaluaciones o de los puntos centrales que hacías de este proceso era tu preocupación respecto al devenir de la educación pública. Y cómo paradojalmente esto que había sido un movimiento que había puesto el tema de la educación para todos como pilar fundamental, paradójicamente, insisto, probablemente había contribuido a deteriorarla todavía más. ¿Tienes esa impresión todavía? Absolutamente. Mira, en este confuso año con toda esta revuelta de cosas que hubo, tal vez si yo tuviera que hacer el balance de lo más positivo es que yo creo que los estudiantes corrieron el cero. Es decir, dijeron, mira, ¿sabes qué más? El modelo educativo lo vamos a discutir sí o sí, y yo creo que es una cuestión irreversible en Chile. ¿Qué va a terminar pasando? ¿Hasta dónde se va a correr? ¿Cómo se va a correr? Yo creo que en este momento es absolutamente no predecible. Ese yo te diría que es como el aspecto mejor. Pero el peor aspecto es que el golpe que recibe la educación pública, a mi juicio, es muy fuerte, ¿no? La paradoja de los estudiantes que, como lo vimos hasta ayer, creo, tomándose la Casa Central de la Universidad de Chile, ¿no? Los defensores de la educación pública. Yo ya tengo mis amigos, algunos diciendo, oye, yo mi cabro ya lo saco, ¿no? Lo voy a poner en la universidad privada, porque no tiene. Infantilismo revolucionario que se hizo, ¿no? Carne en el movimiento. Pero se hizo carne porque hay ciertas explicaciones de por qué se hizo carne. Y es que yo creo que el gobierno... Harald decía que se desordenó la agenda. Yo ahí discrepo un poco, yo creo que nunca vi una agenda. O sea, que nunca he visto yo todavía un plan ordenado de reforma educativa del gobierno, ¿no? Y la intransigencia con que el gobierno reaccionó inicialmente, ideológica total, o sea, la cortina abajo, este modelo no se toca, ¿no?
sumado a ciertas agresiones innecesarias, ¿no? Los inútiles subversivos, ¿no? Metiendo el dedo en el ojo, por decirlo así, hizo que dentro del movimiento estudiantil fueran los sectores más ultras los que se fueran, ¿no? Tomando la cosa, ¿no? Y esto, en particular, la que va a salir más gravemente dañada es la educación escolar pública. Es decir, no tengo cifras claras, pero si mal no lo entiendo, Harald maneja las cifras mucho mejor que yo, pero a principios de este año estábamos en 37% de la matrícula pública en Chile. Yo quiero equivocarme, pero yo creo que vamos a pasar al 30 o abajo. Y esto constituye para los municipios un golpe financiero en muchos casos casi irreversible. Y en el caso de universidades públicas, tal vez no tanto la Universidad de Chile, porque es un transatlántico difícil de dañar en definitiva, pero universidades como La Serena o otras universidades de regiones, yo creo que van a ser un golpe sano. De acuerdo. Harald, Mario dice que no hubo una agenda por parte del gobierno. Yo creo que una de las cosas que se instaló bien temprano es la duda respecto a la destreza que tenían las autoridades públicas para conducir este debate, para llevarlo adelante, para reorientarlo, para procesarlo, para sintetizarlo, que finalmente, entre otras cosas, en eso consiste la política pública. ¿Tú tienes una imagen tan severa como la de Mario respecto al rol del gobierno o crees que aquí hay responsabilidades más compartidas? A ver, yo siempre creo que en estos temas como en los matrimonios, no hay un solo responsable, sino que son todos los actores, digamos. Pero concuerdo con Mario en el sentido de que yo creo que el gobierno tenía una agenda razonable, uno podría discutir de los énfasis en educación escolar y debería haber perseverado en esa agenda, ¿no es cierto? El protocolo que se firmó en enero del año pasado a propósito de la ley de calidad y equidad tenía toda una agenda fuertemente escolar y el gobierno debió haber existido, creo yo, en esa agenda. Pero se cambió de caballo y dijo que era el año de la educación superior y en educación superior realmente no tenía ninguna agenda más allá de los anuncios del 21 de mayo, que eran, podemos discutir si las propuestas eran ok, yo creo que estaban ok, pero eran modestas, digamos, desde el punto de vista, no cuadraban con el discurso. Entonces yo creo que ese fue el problema central, digamos, cuando uno anuncia que este es el año de la educación superior y en el fondo tiene en la cabeza la agenda escolar y no tiene mucho en educación superior, eso genera una disociación que complica las cosas. Y yo creo que hoy día es el momento de volver a retomar ese protocolo de enero, digamos, y volver a ordenarlo y avanzar por esa línea, porque creo que eso contribuye mucho más a calidad y equidad. Entonces yo creo que hay un problema del caballo en el que estabas montado y el caballo al que te ibas a montar y que no estaba. Ahora, ahí sin embargo, Harald, lo interesante de contestar es por qué. ¿Por qué el gobierno, teniendo una agenda relativamente clara en educación general, se cambia de caballo? Porque uno podría perfectamente decir, particularmente respecto a esta administración, que es muy sensible a las encuestas, a los movimientos, a las movilizaciones, que en la perspectiva de una mayor agitación por parte de los estudiantes tomó la decisión de hacerlo más fácil a corto plazo, que era lo más difícil en largo aliento. A ver, yo creo que hay un error ¿cómo llamarlo?, de oportunidad, porque había un problema serio en términos de que las familias estaban ahogadas financieramente. De acuerdo. De hecho, yo participé en los grupos Tantauco de Educación y nosotros teníamos ese diagnóstico claro y teníamos una propuesta para eso. Esa propuesta no fluyó finalmente, digamos, ¿no es cierto? Y yo creo que esa era la tarea prioritaria que había que abordar en educación superior y había que haberla abordado desde el inicio, más allá del terremoto. Eso porque no ocurrió, digamos, no sabría explicarlo, digamos, pero esa fue la realidad, digamos. Y entonces una vez que no se hizo eso, y ese era un tema central en educación superior, explotan todos los demás temas, digamos, y se olvida toda la demás agenda. Yo creo que hay un problema de enfrentar desde el principio ese problema que estaba claro que existía. Si me permites nomás, por supuesto, de eso se trata. Un ligero ángulo a eso. A ver. A ver, yo quiero decir una cosa, a fines de enero, en educación penitente estábamos eufóricos, o sea, como chuta,
protocolo de acuerdo. ¿No? Entonces digo, si salía todo lo que se acordó en el protocolo, que ojo, ahí donde yo difiero, Harald, el gobierno se vio obligado a aceptar un protocolo. No es que el gobierno tenía esta agenda, sino que a la luz de las presiones, bueno ya, ok, protocolo de acuerdo, ¿no? En el cual la verdad, si tú ves la lista de cosas, era nuestro sueño del PIB dentro del actual modelo educativo. O sea, sin cuestionar las bases fundacionales, yo honestamente no voy a pedir perdón. Nosotros estábamos eufóricos, pero con una agenda que le fue en cierto modo forzada al gobierno a aceptar. Pero era políticamente muy atractiva, porque era una agenda compartida. Pero por supuesto era un acuerdo gobierno-oposición, nosotros estábamos brindando, Harald, a fines de enero. ¿Cuál sería nuestro shock? Porque realmente fue un shock al ver al ministro Lavín en ese momento, en marzo, creo, a principio de marzo, mediados de marzo, decir que él ya había hecho la revolución educativa escolar y que ahora venía la revolución de la educación. Perdona, excuse me, o sea, en enero. Ahora también tengo que decir que nadie en la concertación, nadie, respingó. O sea, en el protocolo de acuerdo aquí hubo amnesia colectiva, compadre, del gobierno y de la oposición. Fue como que, bueno, ya firmamos este papelito, ¿no? Y a otra cosa, mariposa. Para alguien que no conoce en detalle este debate, que es probablemente la gran mayoría, si no el 99,9% de los chilenos, uno de los hitos fundamentales fue la negociación presupuestaria. Con algo de injusticia por el poco conocimiento respecto de esto, pero a muchos de afuera nos quedó la sensación de que más bien estábamos discutiendo respecto de platas y el tema de la calidad, que había sido central en la demanda, había como quedado de lado. Tú, Harald, has participado directamente en los temas de financiamiento. O sea, yo creo que lo que pasa es que para tener la discusión de calidad, el presupuesto no es el instrumento más apropiado, ¿no es cierto? Eso establece los fondos e indudablemente la presión por educación superior era muy amplia, y eso se nota en el presupuesto. O sea, el presupuesto de educación superior sube 26%, nunca había subido tanto en el pasado porque había preferencia por educación escolar y preescolar de alguna forma, ¿no es cierto? Y eso son al final bastantes lucas, y van fundamentalmente a becas para el tercer quintil, que es bastante plata eso. Pero como tú bien dices, yo creo que cómo producimos calidad y equidad quedó un poquito ausente en esa discusión, y eso es lo que yo creo que hay que retomar de nuevo con fuerza, ¿no? Y este año debería venir con fuerza, y de hecho, si uno mira, por ejemplo, los recursos para educación preescolar que tanto a Mario y a mí nos parece fundamentales, entraron al final por la ventana, digamos, ¿no? No había voluntad mucho de expandir esos recursos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, yo creo que parte de esta confusión de la agenda, digamos, más allá de quién sea el responsable de esta confusión, yo creo que eso es lo que tenemos que volver a reencauzar.